de 2016 se da inicio a la tercera sesión ordinaria de agosto del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor, pase lista. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la asistencia de los comisionados propietarios: Estudillo Osuna Elba Manuela, José Eduardo Francisco Enrique y Sandoval López Octavio. Por tanto, le informo, comisionado presidente, que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. Emitió el anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria de agosto de 2016 del Pleno de este instituto. Por favor, secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El orden del día para esta tercera sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del Instituto de Transparencia consiste en el pase de lista de asistencia y quórum legal, verificación del quórum legal, declaración de instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de agosto del Pleno del Instituto de Transparencia celebrada el día 9 de agosto del año en curso. Asuntos específicos a tratar. En los puntos específicos a tratar tenemos, por una parte, la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de reglamento a la Ley de Transparencia sobre la Información Pública del Estado de Baja California. La presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de reglamento para la sustanciación de las denuncias del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. También la presentación en su caso de discusión y o aprobación del proyecto de reglamento para la sustanciación de recursos de revisión del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Presentación, en su caso, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión y denuncias públicas identificados con los números siguientes. El WR32/2016, interpuesto en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado. El WR-41/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. El recurso de revisión 82/2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. El recurso de revisión 90/2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. El recurso de revisión 109/2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Recursos de revisión 331/2016, interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral. El recurso de revisión también, el 142/2016, interpuesto en contra de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado. Asimismo, la presentación en su caso de discusión y aprobación de los proyectos de resolución de las denuncias públicas. La 35 en contra de, el 35 de este año, interpuesta en contra del Poder Legislativo del Estado. La 37 también de este año, interpuesta en contra del órgano de fiscalización superior del Estado. Y la 42/2016, interpuesta en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Continuando con la lectura del orden del día, serían los asuntos generales, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Tanto comisionado presidente. Gracias, secretario. Si no está en la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados a las actividades, aquellos temas que no requieran examen previo de documentos, o sea, de obvia o urgente de producción. ¿Comisionados tienen algún tema que quieren incorporar o desincorporar? Yo digo, no ha habido temas que alegar o desincorporar. Secretario, por favor, someta a votación este punto de orden del día. Claro que sí, presidente. Comisionados propietarios, se somete a su consideración en votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Si se dan 3 votos a favor, se aprobó el orden del día.
Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto de orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de agosto del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California, celebrada el día 9 de agosto del año. Gracias, secretario. El siguiente. Se les propone la defensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. Se pregunta a los comisionados si hay comentarios que agregar. ¿No hay comentarios que agregar? Luego somete a votación este punto de orden del día, secretario. Comisionado presidente, somete a su votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria de agosto de este instituto, por lo que les pido que se encuentren a favor, eviten su voto en este momento. Por favor. Por prueba del acta. Gracias, secretario. Vamos a pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto del reglamento a la Ley de Transparencia y de Información Pública de Baja California. Gracias. Comisionado, somete a consideración la aprobación del proyecto de reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California y en virtud de que luego se les hizo llegar por anticipación solicito la defensa de la lectura del documento. Se pregunta a los comisionados si hay comentarios para que se agreguen. Si no hay comentarios que agregar, secretario respectivo, toma esta votación. ¿Hay algún comentario que agregar? No, no hay ningún. Si no hay comentarios que agregar, por favor, secretario, toma esta votación este punto de orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. Si les parece, sería en votación nominal la aprobación del proyecto. ¿Están de acuerdo? Sí. Okay. En términos del reglamento interior de ese instituto, se somete a votación nominal la aprobación del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Octavio Sandoval, a favor. Pedro Estudillo, a favor. Francisco Porter, por favor. De cuenta, comisionado presidente, que de manera unánime comprobado el reglamento de la Ley de Transparencia. Gracias, secretario. Vamos a pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de reglamento para la sustanciación de las denuncias del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Gracias, secretario. El comisionado somete a la consideración de aprobación del proyecto a que ha hecho referencia al secretario ejecutivo y en virtud de que el mismo se les hizo llegar por anticipación, solicito la defensa de la lectura del documento. Se pregunta a los comisionados si hay comentarios para que se agreguen. Hay comentarios. No hay comentarios. No habiendo comentarios que agregar, por favor, somete a votación este punto de orden del día, secretario. En los mismos términos que el reglamento anterior, la aprobación del reglamento anterior se somete a la votación de forma nominal la aprobación del proyecto del reglamento para la sustanciación de las denuncias del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Octavio Sandoval, a favor. Pedro Estudillo, a favor. Francisco Porter, por favor. Fue aprobado de manera unánime el reglamento. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto. El siguiente punto de orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de reglamento para la sustanciación de recursos de revisión del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Comisionado, someto una cuenta a su consideración la aprobación del proyecto de reglamento para la sustanciación de recursos de revisión del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. En virtud de que el mismo se hizo llegar con anticipación, solicito la defensa de la lectura del documento. Se pregunta a los comisionados si quieren comentarios. No hay comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, si no está votación este proyecto. Claro que sí, comisionado presidente, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto del reglamento para la sustanciación de recursos de revisión de este instituto. Octavio Sandoval, a favor. Pedro Estudillo, a favor. Francisco Porter, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que también fue aprobado dicho reglamento de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Continuando en asuntos específicos a tratar, sería la presentación en su caso de discusión y la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como WR32, diagonal 2016, interpuesto en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado, cuya exposición correspondería al comisionado Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para el proceso de ejecución del recurso de revisión que nos ocupa, se da uso a la voz al comisionado Sandoval
para que exponga el punto por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución del recurso ya citado, en el que el sujeto obligado es la Secretaría General del Gobierno del Estado de California. La solicitud de información realizada son los siguientes términos. Se solicitó copia del convenio o acuerdo entre el gobierno estatal y el magisterio mediante el cual establecieron el pago de los adeudos a los maestros con fecha 30 de abril de 2015 y el regreso a clases. En la interpretación del recurso, el recurrente señaló, bajo el supuesto relativo a la declaración de inexistencia de la revisión, es decir, señaló que no existía tal documento. En la contestación del recurso, el sujeto obligado compareció presentando su contestación al recurso, realizando sus manifestaciones y ofreciendo pruebas, refiriendo, entre otras cosas, lo siguiente. Este sujeto obligado no cuenta con la información solicitada, pues en todo caso la dependencia encargada de realizar el tema educativo en la entidad es la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California. Se hizo un llamamiento a tercero a solicitud del recurrente, se determinó llamar como tercero a la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, quien compareció realizando sus manifestaciones y ofreciendo pruebas. Prueba e informe de autoridad. Se solicitó un informe de autoridad considerando el contenido de las prestaciones vendidas tanto por el sujeto obligado como por el tercero. El recurrente solicitó le fueron admitidas como pruebas el informe de autoridad a cargo del sujeto obligado y del tercero, mismos que fueron rendidos por ambos ante este órgano. En su informe, la Secretaría General de Gobierno manifestó: únicamente se acordó minuta de acuerdos con fecha 30 de abril de 2015 entre el Gobierno del Estado de Baja California, el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California y el representante del Sindicato de Trabajadores de la Educación, en donde esencialmente se acordó lograr la regularización de clases, así como atender el problema que se generó con los pagos a los trabajadores de la educación. Por su parte, el tercero llamado Secretaría de Educación y Bienestar Social, en su informe manifestó: el documento en referencia consiste en la minuta de acuerdos misma que se proporcionó adjunta al presente en copias al informe de autoridad. Sentido de la resolución propuesta ante este pleno. Según las constancias cobrantes en el expediente, se advierte que se entregó al recurrente la información requerida en la solicitud de acceso a la información pública, al haberse satisfecho el derecho de acceso a la información. El recurso de revisión ha quedado sin materia, por lo que, con fundamento en lo previsto en el artículo 84, fracción primera, en relación con el artículo 87, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se determina sobreseer el citado recurso. Eso es cuanto pertinente. Gracias, comisionado. Comisionado, si quieren comentar el favor del Estado, les recuerdo que tienen un favor por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionada. No tengo comentarios. Comisionada. Si no vengo a comentar el favor de nuestra votación de estos proyectos de resolución. Con gusto, comisionado presidente. En términos de los artículos 69, fracción primera, 70 y 71 del Reglamento Interior de este Instituto, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesta. Octavio Sandoval, a favor. Pérez Trujillo, a favor. De conformidad con el artículo 70 y 71 de nuestro reglamento interior, emito mi voto en abstención, en virtud de que por acuerdo del Pleno AP 0378, tomado en la sesión ordinaria del Pleno de fecha 22 de marzo del año en curso, se aprobó la excusa propuesta por mi parte para conocer el presente recurso. Por lo tanto, mi voto es en abstención. Estoy en cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado por mayoría. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto. El siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 41/2016 interpuesto en contra de este instituto, cuya exposición le corresponde a usted, comisionado presidente. Gracias, secretario. ¿Cuál es el número? Me lo repito, por favor.
41/2016. Gracias. En efecto, el recurso de revisión se identifica con el número 41/2016. El sujeto obligado es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. La solicitud de acceso a la información consistió lo siguiente, se abre comillas, ¿cuál es el fundamento legal o con qué se regula el tabulador de sueldos de su instituto o el procedimiento con el que se genera ese tabulador con fundamento o conforme a qué ley? Quisiera que me informara el motivo y fundamento legal por el que la plantilla de personal del año pasado, el sueldo del secretario ejecutivo era más elevado, ya que en su plantilla de personal de este año veo que es inferior. También porque hubo un incremento en el sueldo del coordinador de evaluación, motivo y fundamento legal del año pasado a la última plantilla de personal publicada en su página de internet. Motivo y fundamento legal de que el sueldo mensual en la Contraloría Interna de su instituto sufrió un incremento de diciembre a la última plantilla personal publicada en su página de internet. Se me proporcione para consulta o por electrónico las evaluaciones que se les hicieron a su personal de su instituto que marca su reglamento interno en los artículos 85 y 112 y sus resultados de dichas evaluaciones. El recurrente interpuso su recurso bajo el supuesto de que la información que se entregó sea incompleta o no corresponda por la solicitud. La contestación consistió en lo siguiente. Conforme a las manifestaciones vertidas y constancias proporcionadas por el sujeto obligado, fue complementada la respuesta otorgando la contestación a los puntos expuestos por el recurrente, desapareciendo con ello el agravio señalado en su recurso. En virtud de que el sujeto obligado entregó al recurrente la información requerida en la solicitud de acceso a la información pública, al haberse satisfecho el derecho de acceso a la información, el recurso de revisión ha quedado sin materia, por lo que con fundamento previsto en el artículo 84, fracción primera, en relación con el artículo 87, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se determina sobreseer el citado recurso. Comisionado, si tienen comentarios sobre el mensaje, le recuerdo que tiene el uso de la voz máximo. No viendo comentarios que agregar, por favor, secretario, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación la aprobación del proyecto previamente expuesto. David Sandoval, a favor. Pero Zúñiga, a favor. Francisco Porto, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto. Con gusto, presidente. Punto de orden del día, la presentación en tu caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 82, diagonal 2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, cuya disposición corresponde a la comisionada propietaria del estudio. Gracias. Para la discusión del recurso de revisión que nos ocupa, se el uso de la voz a la comisionada de estudio para que ponga el punto a todo tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Con su venia me voy a permitir presentar los recursos de revisión en número 82 y el 109 del 2016, toda vez que recae sobre ellos el mismo sentido de resolución. En el caso del recurso de revisión número 82, es interpuesto contra el 21º Ayuntamiento de Tijuana y el número 109 interpuesto contra el 21º Ayuntamiento de Mexicali. En el recurso de revisión número 82, la parte recurrente interpuso el recurso refiriendo que la información fue entregada en forma incompleta. Sin embargo, el sujeto obligado, en su respuesta, refiere haber otorgado la información con anterioridad de manera completa, señalando haber quedado satisfecha la pretensión de la oferta recurrente, aportando para ello diversas constancias de las cuales se dio vista a la parte recurrente. En el caso del recurso de revisión número 109 de 2016, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali, el recurrente presentó desistimiento expreso, advirtiendo que se actualiza en ambos casos el supuesto contenido del artículo 87 de la Ley de Transparencia de la Información Pública del Estado, por lo que en el primero de los casos, al haber quedado satisfecho el derecho de acceso a la información, y en el segundo de ellos, en el 109, al haber presentado el recurrente desistimiento expreso, el sentido de la resolución sería sobreseer los recursos de revisión anteriormente. ¿Es cuánto?
Gracias, comisionada. Comisionados que tienen comentarios por orden de listarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionado Sandoval. No hay ninguna. Comisionada, No tengo. no habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, con esta votación de este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. En primer momento se sometería a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución que corresponde al 82-2016 en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Octavio Sandoval, a favor. Pedro Estudillo, a favor. Ayer, como estuve a favor. Dicho proyecto quedó aprobado de manera unánime. Ahora sería la votación nominal respecto al recurso de revisión 109/2016 interpuesto en contra del primer Ayuntamiento de Mexicali. Octavio Sandoval, a favor. Pedro Estudillo, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Puedo pasar al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 90/2016 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, cuya cuestión corresponde al comisionado Octavio Sandoval. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se da el uso de voz al comisionado Sandoval para que ponga su punto hasta por tiempo máximo. Gracias, comisionado presidente. En efecto, el recurso de revisión identificado como WR 90/2016, el sujeto obligado es el primer Ayuntamiento de Tijuana. La interposición de recurso en los siguientes términos. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión, refiriendo que la información que fue entregada en forma incompleta. En la contestación del recurso, el sujeto obligado requiere en su contestación haber otorgado la información con anterioridad de manera completa, señalando haber quedado satisfecha la pretensión de la parte recurrente, por lo cual recibió diversas constancias de las cuales se dio vista en el presente recurso. Entrando al estudio y conforme a las manifestaciones vertidas y constancias proporcionadas por el sujeto obligado, es posible advertir que la información le fue entregada con anterioridad al recurrente, aunado al hecho de que a través de la contestación le fueron proporcionadas nuevamente las constancias en las que se contiene la información solicitada, con lo cual se deduce que se satisfizo el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, desapareciendo con ello el agravio señalado en el presente recurso de revisión. El sentido de la resolución propuesta a este pleno es que este órgano garante determina sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionado. Comisionado, si tienen comentarios por un listado, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta que nos diga máximo. ¿Algún comentario? ¿Comentarios? Ninguno. No habiendo comentarios, cada agregar, por favor, secretario ejecutivo, sobre esta votación del proyecto de resolución. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Pedro Estudillo, a favor. Chico, por favor. En cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto. El siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 131/2016 interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral de Baja California, cuya disposición corresponde al comisionado presidente. Gracias, secretario. En uso de la voz, me permito exponer el siguiente recurso de revisión identificado con el número 131, diagonal 2016, el sujeto obligado del Instituto Estatal Electoral de Baja California. En fecha 12 de julio de 2016 se le notificó a la promovente del recurso el acuerdo por el que se le previno a efecto de que subsanara su escrito inicial y señalara los puntos petitorios, es decir, los agravios o las peticiones concretas que hiciera ante este instituto respecto de su recurso. Habiéndosele percibido en el sentido de que no cumplir con la prevención, se le tendría por no ser puesto el recurso de revisión. El plazo para el cumplimiento de la prevención comenzó a convocarse a partir del día 14 de julio de 2016 y feneció en fecha 3 de agosto de 2016 sin que se hubiera dado cumplimiento al requerimiento formulado, estimándose con ello que el recurso de revisión deba tenerse como no interpuesto. En el sentido de la resolución,
es el siguiente. En virtud de que la parte promovente no cumplió con la prevención que le fue formulada dentro del término que le fue concedido para ello, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y en consecuencia se le tiene por no interpuesto el recurso de revisión. Comisionados, si tienen comentarios, por favor, listarse, les recuerdo que tienen uso de la voz a máximo 5 minutos. Comisionados. No tengo comentarios. ¿Algún comentario? No habiendo comentarios, ustedes dan se pone el sentido de la votación del proyecto. No. Comisionados, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesta. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, por favor. Francisco Pozo de la Pobla. De cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 142-2016 interpuesto en contra de la Secretaría de Protección Ambiental del Estado, cuya exposición corresponde a la comisionada del estudio. Gracias, secretario. Para la discusión del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada de estudio para que ponga el punto por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión número 142 de 2016 interpuesto en contra de la Secretaría de Protección Ambiental del Estado. En dicho recurso de revisión, en fecha 3 de agosto, se le notificó al promovente del recurso el acuerdo por el cual se le previene, a efecto de que subsane su escrito inicial, y señala el número de folio expediente que estuviera asignado por parte del sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información, habiéndole apercibido en el sentido de que no cumplir con la prevención se le tendría por interpuesto el recurso de revisión. El plazo para dar cumplimiento a la prevención comenzó a computarse a partir del día 5 de agosto de 2016 y peneció el día 11 de agosto de 2016, sin que en dicha fecha el ciudadano, en este caso, hubiera dado cumplimiento al requerimiento formulado, estimándose con ello que el recurso de revisión debe tenerse por no interpuesto. Por lo que el sentido de la resolución propuesta a este pleno es de tener por no interpuesto el recurso de revisión antes señalado. Gracias, comisionada. Comisionada, si tienen comentarios, por favor, listarse, les recuerdo que tienen otra voz a comisionada. No tengo. No habiendo comentarios, que le por favor, secretario ejecutivo, somete a votación del proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesta. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, por favor. Francisco Pozo de la Pobla. Fue aprobado, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. Continuando con los asuntos específicos a tratar, continúa la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública número 35-2016 interpuesta en contra del Poder Legislativo del Estado, cuya exposición corresponde al comisionado presidente. Gracias. En efecto, la denuncia pública se identifica con el número 35, diagonal 2016, y el sujeto obligado es el Poder Legislativo del Estado. La denuncia consiste, abre comillas, haciendo uso de mi derecho de acceso a la información, deseo proponer una denuncia pública, ya que en el portal del Congreso del Estado de Baja California no se publican las convocatorias a concurso de licitaciones, por lo que están incumpliendo con la fracción 17 del artículo 11 de la Ley de Transparencia de Baja California. La información que publican no es suficiente para conocer las bases y cláusulas de las convocatorias que han emitido. La manifestación del sujeto obligado consistió en que manifestó que la información en materia de la denuncia se encuentra debidamente publicada. En el estudio del asunto, en relación con lo que fue aseverado por el sujeto obligado, se procedió a ingresar a su portal de obligaciones de transparencia de manera específica respecto a la información contenida en el artículo 11, fracción 17 de la Ley de Transparencia, advirtiéndose que el Poder Legislativo del Estado cumple con su obligación, particularmente en lo que se refiere a la publicación de convocatorias a concursos o licitación pública, concesiones, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como los resultados de aquellos donde inclusive se advierte que aparecen publicadas las bases relativas. El sentido de la resolución es el siguiente: se concluye que el sujeto obligado cumple con publicar la información material de la presente denuncia. Comisionados,
Si tienen comentarios, por favor, de listarse. Les recuerdo que tienen uso de la voz de esta pregunta con máximo 5 minutos. Comisionado. No tengo comentarios. No habiendo comentarios que agregar, secretario, por favor, someta a votación. Finalmente, votación nominal, aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública expuesta. Pero cuando va a la favor. Pero estudio a favor. Por favor. Voto dado, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de aquí. Siguiente punto de orden del día es la presentación y su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública 37-2016, interpuesta en contra del órgano de fiscalización superior del Estado. ¿A quién corresponde? Cuya exposición corresponde a la comisionada propietaria del estudio. Gracias. Para la exposición de la resolución de esta denuncia pública que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que ponga el punto de esta pregunta con máximo 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. La denuncia pública número 37 de 2016 interpuesta en contra del órgano de fiscalización superior del Estado. Deseo interponer denuncia en contra del órgano de fiscalización por no publicar el presupuesto ciudadano del año 2016. Las manifestaciones del sujeto ligado respecto a la denuncia pública señalada fueron en los siguientes casos. Se informó que la información a la que se refiere la fracción octava del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado fue actualizada y publicada, subsanando la situación denunciada. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece en su artículo 11, fracción octava, inciso B, la obligación de publicar información relativa al presupuesto de egresos en el formato de presupuesto ciudadano, por lo que se procedió a ingresar el enlace relativo al portal de obligación de transparencia del sujeto obligado el día 15 de julio de 2016, advirtiéndose que el mismo cumple en publicar y actualizar la información relativa al presupuesto de egresos 2016 en su versión ciudadana. Por lo que el sentido de la resolución es concluir que a la fecha en que se emite la presente resolución, el sujeto obligado cumple con la obligación que consiste en poner a disposición del público la información actualizada relativa al su presupuesto de egresos 2016 en su versión ciudadana. Eso. Gracias, comisionada. Comisionados, si tienen comentarios a favor del Estado, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta el máximo 5 minutos. Comisionada. No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto. Con gusto, comisionado presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública expuesta. Secretario, cuando va a la favor. Pedro Estudillo a favor. Francisco Costa, a favor. Lo apruebo de manera unánime, presidente. Gracias, secretario. Voy a pasar al siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es la presentación de su caso de discusión y la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública 42-2016, interpuesta en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, cuya exposición corresponde al comisionado Octavio. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que ponga el punto hasta por el tiempo máximo de 5 minutos. Gracias. Es una denuncia pública, la 42/2016, el sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Mexicali. La denuncia pública se hizo en los siguientes términos. Ante un evidente incumplimiento de la fracción 15ª del artículo 11 de la Ley de Transparencia por parte del 21º Ayuntamiento de Mexicali, interpongo la presente denuncia pública, ya que en su portal no publican los montos asignados en el presupuesto de egresos 2016 para los programas sociales. La manifestación del sujeto obligado señaló que dichos montos no son necesariamente los que ha ejercido y publicado en el portal de transparencia, debido a que conforme vaya captando los recursos federales para poner en marcha dichos programas, es que irá asignando los montos y publicando en el portal. Dando al estudio y en relación con lo señalado por la Coordinación de Evaluación y Seguimiento de este instituto, al emitir su respectivo dictamen, se obtiene que el sujeto obligado, el 21º Ayuntamiento de Mexicali, incumple con su obligación, particularmente por lo que se refiere a la fracción 15ª del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, respecto de la publicación de los montos asignados a los programas sociales.
sentido de la resolución propuesto a este pleno, se concluye que el sujeto obligado incumple con publicar la información materia de la presente denuncia. Bueno, Gracias. Perdón, comisionado, si tienen comentarios, por favor, listarse. Le recuerdo que tiene el uso del abuso hasta por tiempo máximo, así como comisionado. No tengo ningún. No hay comentarios que agregar, por secretario, sobre todo, presidente del proyecto. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. El estudio fue. Así, por sobre la palabra. Yo creo que comisionado presidente que se aprobó. Gracias, secretario. Ahora sí, Con gusto, comisionado presidente. Presidente, el punto de orden del día no existen los puntos generales a tratar. Es el resumen de acuerdos aprobados por el pleno. adelante. De acuerdo. En esta tercera sesión del mes de agosto del pleno de este Instituto de Transparencia se tomaron los siguientes acuerdos. Previa aprobación del orden del día, fue aprobado también el acta de la segunda sesión ordinaria de agosto del pleno del Instituto, celebrada el 9 de agosto de esta anualidad. Asimismo, fueron aprobados todos y cada uno de los asuntos específicos a tratar, que fueron en su momento publicados en este orden del día. Fue aprobado el proyecto de reglamento de ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Baja California. Asimismo, los proyectos que corresponden al de la sustanciación de las denuncias y al de la sustanciación de los recursos de revisión de este instituto. Asimismo, fue aprobado por mayoría el proyecto de resolución del recurso de revisión 32-2016 y lo que refiere a los proyectos de resolución de los recursos 41, 82, 90, 109, 131 y 142 de esta anualidad, todos y cada uno de ellos también fueron aprobados de manera unánime. Asimismo, fueron aprobados los proyectos de resolución de las denuncias públicas 35, 37 y 42 de este año. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Por favor, hágalo de conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia del instituto. También, por favor, en cuanto al reglamento de la ley de transparencia, remitir a que debe utilizar para su debido publicación. Continuando con el siguiente punto del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión el día 25 de agosto de 2016, y siendo las 12 horas 55 minutos del día 16 de agosto de 2016, se clausura esta tercera sesión ordinaria de agosto de 2016 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.